las PASO del 11 de agosto y de lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones del 27 de octubre en medio de esta crisis económica, tiene en vilo a toda la dirigencia política, al oficialismo y a la oposición. Nosotros ahora estamos en comunicación telefónica con un joven dirigente nacional del macrismo, no necesariamente del PRO, sino de agrupaciones políticas liberales vinculadas a Cambiemos en su momento o a Juntos por el Cambio en estos momentos. Nos referimos al joven dirigente porteño muy activo en estos días, especialmente después de las primarias, Yamil Santoro. Yamil, un gusto saludarte desde Mendoza. José Luis Toso te saluda. Buen día. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, acá andábamos. Bueno, te llamábamos porque, bueno, conocemos de tu impronta política y de tu inquietud expresada incluso a través de las redes sociales sobre la necesidad de que el oficialismo salga de algún letargo después de las PASO. Sí, efectivamente creo que por muchos motivos, tanto por la valoración negativa en mi caso que tengo del gobierno anterior y de los desmanes en materia de calidad institucional, como asimismo en un escenario negativo, aún si no ganara un eventual balotaje como forma de mantener el contrapeso de fuerzas dentro de una democracia republicana, creo que es importante que Macri llegue al balotaje y que en el Congreso el eventual oficialismo, en caso de ser de los Fernández, no cuente con una mayoría automática como lo tuvo en el pasado. Claro, o sea, apostar un poco a, bueno, todo obviamente deseando que la situación económica tranquilice también un poco la política, ¿no? Porque la verdad es que en el actual escenario pensar en una campaña hacia fines de octubre se hace complicado, pero un poco la idea base es recuperar terreno para que si eventualmente el macrismo queda en oposición en el futuro, sea una oposición fuerte, ¿no? Esa es la intención. Sí, o si lo querés ver de otra manera, que el gobierno de los Fernández, que no ha tenido en el pasado una vocación dialoguista ni un gran respeto por la oposición, tenga, gracias a las reglas de la democracia, que necesariamente consensuar políticas de Estado con el resto de los actores. Pero al margen de eso, vos recién mencionabas la importancia quizás de que la política se atempere o baje un poco los ánimos a la luz de la situación que estamos viviendo. Y creo que la relación causal es a la inversa, es decir, lamentablemente la situación que estamos viviendo tiene mucho que ver con la falta de mesura y de responsabilidad de varios actores políticos. No estoy diciendo exclusivamente se deba a esta falta de mesura, pero creo que el resultado de las PASO, que claramente ha hecho que la expectativa de muchas personas sobre la Argentina cambie negativamente en materia económica, junto con declaraciones irresponsables de las personas que eventualmente gobernarían en caso de que se repitieran esos resultados, han llevado a una situación complicada para todos los argentinos que honestamente creo que ya queda por fuera de un análisis meramente electoralista. O sea, ir a tirarle nafta a una situación compleja como la que estamos viviendo, creo que ya habla de una falta de calidad humana o de mezquindad, supera la mera discusión electoralista, ¿no?, que podemos tener sobre qué modelo de país queremos. Claro. Correcto. Yamil, ahí hubo las PASO en sí, el resultado obviamente sorprendió a todos, a propios, extraños, o sea, sorprendió incluso al oficialismo. Se está elaborando una cierta autocrítica en el oficialismo en general, en Cambiemos o en los partidos que forman Juntos por el Cambio, incluido el de ustedes, sobre por qué sorprendió tanto el resultado, más allá de que se sabía que la situación económica jugaba en contra de los intereses del gobierno, pero ¿cómo se ha tomado ese resultado y cómo se busca organizar esta nueva campaña? Bueno, para empezar, nadie niega que estamos viviendo una situación, y antes de las elecciones, una situación económica delicada. Creo que ahí el gobierno falló en su momento en reconocer el malestar que eso estaba generando en la gran mayoría de la población, y en ese sentido las PASO reflejaron ese descontento
que creo que más allá de, y en parte es una de las hipótesis con las cuales trabaja el gobierno, si bien es cierto que hay un porcentaje de la población que está convencida de su voto de los Fernández, también es cierto que otros lo han votado por enojo, por decepción o hasta como una manera de llamarle la atención al gobierno. Y ahí hay una base de votos recuperables. Creo que por un lado reconocer este esfuerzo o este malestar que se le ha provocado a la población es un primer paso, no solamente desde lo discursivo, que lo podemos ver en los distintos discursos, tanto el presidente como el resto de su equipo, sino también en políticas públicas concretas que vayan orientadas a mejorarle dentro de las posibilidades del estado delicado de la economía argentina, a mejorarle la situación a las familias argentinas, y creo que dentro de lo posible el gobierno está tomando decisiones en ese sentido. Después hay otro cambio que ya tiene más que ver con una cuestión de base o de militancia, que es que la creencia que había de una posible victoria o una derrota por poco margen hizo que mucha gente, sobre todo gente que quizás estaba enojada en el frente interno, como alguna porción de los radicales y demás, no haya participado proactivamente de la campaña. Entonces, sumado a que cuando uno tiene un mal diagnóstico lleva adelante malas acciones, y en ese sentido el oficialismo genuinamente creía que el margen por el cual podía llegar a perder era bajo o hasta llegar a ganar, llegó a hacer una campaña mucho más relajada y quizás con consignas o un discurso, perdón, tengo a mis hijos acá. Sí, está bien. Haciendo ruido de fondo. Lo llevaron a hacer una campaña quizás mal orientada, y hay que reconocer eso, que por primera vez, quizás en el historial de la jefatura de campaña que ha tenido históricamente Cambiemos, en Durán, Barba y Peña, se equivocó el diagnóstico y en consecuencia se equivocó la campaña. Claro, y con con esas consecuencias, ¿no? Son resultados. Ahora, también hubo una falla muy clara de la mayoría de las mediciones, de la mayoría de las encuestas. O sea, comparto con vos porque uno lo vive a diario con consultas a los políticos, etcétera. Coincido que hubo algún relajamiento, alguna o subestimación o alguien que bajó un poco los brazos, pero también los encuestadores tuvieron un rol, me parece, importante por la distancia de las mediciones, salvo algunas excepciones, ¿no? Mira, ahí creo que pasaron dos cosas. Digo, por un lado, cuando vos tenés una fórmula como la de los Fernández, con causas de corrupción vinculadas, que de alguna manera representa antivalores para la sociedad, es común cuando vos tenés candidatos moralmente cuestionados que las personas no sean 100% transparentes con sus preferencias. En criollo mienten en las encuestas, claro. No por mala leche, sino por en algún punto vergüenza, prudencia o lo que fuera. Y después también es cierto que buena parte del voto se define el último fin de semana o en el cuarto oscuro. Digo, y esto es un fenómeno general de las democracias. Entonces, el ánimo con el cual se puede llegar en el último tramo puede llegar a incidir, y en ese sentido creo que lo que a mucha gente le pesó era, como dijimos antes, quizás el enojo, cierto nivel de necesidad de transmitirle al gobierno un llamado de atención que contribuyó a ese resultado. También creo que muchos estaban confiados de una diferencia menor, entonces hacerle un llamado de atención al gobierno no tomaba o no iba a tomar nunca la dimensión ni acarrear las consecuencias que tuvo todo esto que pasó estas últimas semanas. La verdad que la gente por un lado votó con su voto, pero también votó con su bolsillo, claro. Y el voto con el bolsillo ha sido tremendamente esclarecedor, tanto de los inversores locales como de los pequeños ahorristas y demás, que es que no confían para sus inversiones en la fórmula de los Fernández, o por lo menos al corto plazo. Entonces, claro. Eso provocó todos los desmanes económicos que estamos viendo, lo cual es una lástima porque Argentina ha perdido muchísimo en estas últimas 2 semanas, y lamentablemente, en lugar de contribuir a la concordia y a la economía argentina con declaraciones responsables, lo teníamos ayer Alberto Fernández antes de la cierre de los mercados diciendo que Argentina estaba en un default virtual y oculto,
cuando mismo Standard & Poor's nos estaba sacando de la calificación sí, selectiva. Exacto, Claro. Entonces, la verdad que eso solamente se puede calificar como mala leche, digo, o mezquindad política, no sé, pero eso daña a cada uno de los argentinos, no es que lo jode a Macri o le empeora solamente las chances electorales a Macri, le cae el bolsillo a la gente, digo, así de simple. Claro, claro. Y en este contexto, Yamil, con todo lo que pasó en las primarias y con esa necesidad de votos, que después el resultado demostró que necesitaba el oficialismo, toda esa dispersión, especialmente de sectores muy liberales como Espert, Gómez Centurión, etcétera, ¿vos pensás que también formó parte de las desinteligencias de conducción para armar un sólido frente electoral? Bueno, hay cierto nivel, si se quiere, de mezquindad o de falta de apertura por parte de Juntos por el Cambio o de Cambiemos Oportunamente, ha contribuido a esto. También creo que estas aventuras responden a lógicas distintas, digo, en algún caso, como puede ser lo de Gómez Centurión, más a una cuestión valórica de una agenda que el gobierno habilitó, como fue el tema del aborto, y en el caso de Espert, creo que ahí sí hay una funcionalidad más clara al peronismo, que es una campaña que claramente recibió ayuda de esos sectores, más allá de las coincidencias ideológicas o discursivas que yo pueda llegar a tener. Está claro que en la disyuntiva política en la que nos encontramos, donde corremos el riesgo de tender a un gobierno con tintes autoritarios, como digo, lo tuvo Cristina, y como no hay que dejar de recordar, Fernández fue quien firmó buena parte de los peores decretos de Kirchner, desde la intervención del INDEC, la manipulación política de las tarifas, entre otras tantas cuestiones, que la verdad que los liberales estemos en este contexto equivocando la batalla, habla de una desinteligencia que me animo a decir que es más propia que ajena. Sí. Ahora, perfecto, eso es una concepción bien liberal, y yo te vuelvo te hago otra pregunta porque viene bien interiorizarse de todo esto. Y en ese mar de acciones que se tomaron, especialmente después de que se conociera la fórmula Alberto Fernández-Cristina, como la incorporación de Pichetto, que tuvo la intención de darle un toque más popular y peronista, no solamente a la fórmula, sino a todo el conglomerado oficialista. ¿También ahí no puede haber habido desinteligencias o errores o decisiones de apuro que terminaron conspirando? Mira, yo creo que las medidas estaban orientadas principalmente a contener el poder adquisitivo de la gente, y en ese sentido, dentro de lo fiscalmente responsable, son medidas razonables. Sí creo que lo que todavía falta, y en algún punto me animo a decir de los dos lados de la mesa, es que ninguno de los dos candidatos, tanto el presidencial como Alberto, han manifestado de manera concreta y clara cuáles son sus programas de gobierno. Digo, por un lado tenemos a un Alberto que un día te dice que el dólar a 60 está bien, que después a 51 está bien, que digo, que hasta con mensajes contradictorios, que si yo soy un inversor, digo, que estoy viendo eso de afuera, digo, no tiene la menor idea de lo que va a hacer, y responde usualmente con generalidades. Y por otro lado, un oficialismo que en lugar de prometer cosas que en algún punto permiten darle previsibilidad a la economía en caso de que gane, está, lo cual también es entendible, atajando penales y más preocupado por llegar a diciembre en condiciones y que la gente en el medio no tenga una pérdida significativa o peor de su condición económica, lo cual también en algún punto empobrece la discusión de futuro, ¿no? Digo, de qué nos espera. Entonces, creo que ha fallado más que nada esa parte de la campaña de las dos fuerzas políticas que no han logrado darle previsibilidad a los mercados, entre otras cosas, cambiando su plan de gobierno. Perfecto. Bueno, y por último, ya para irte liberando, Yamil, ¿cómo sigue entonces la campaña de ustedes, que como decíamos al comienzo la están encarando con mucho entusiasmo para intentar revertir la cosa? Mira, yo creo que hay que abandonar el discurso, o por lo menos no abandonarlo, pero no centrarse en el discurso negativo de que esto puede ser Venezuela o de pérdida de calidad institucional,
que haya mucha parte de la población que le importa, pero también es cierto que hay un porcentaje de la población que está más preocupada por su situación económica inmediata, por los miedos que puede llegar a tener en relación a la economía, y que eso se resuelve, por un lado, explicando temas complejos como pueden ser, o sea, bajando a tierra y al llano, todo el laburo que se hizo en ordenar la macroeconomía y cómo eso impacta eventualmente en la micro, en la economía de cada uno, pero después también poniendo la cara y reconociendo ese enojo y ese sacrificio que se le ha pedido a los argentinos, y creo que hubo antes de las PASO una falta de política que derivó en una falta de escucha y en un enojo que creo que con salir a la calle en serio, digo, no ir a tocar timbres para la foto, se puede revertir. Claro. Y alguna movilización como la del sábado pasado, que fue bastante interesante, ¿no? Seguramente repitamos algo en esa línea. Creo que hay una voluntad de muchos de mostrar que no estamos vencidos en el ánimo ni que se han bajado los brazos, pero creo que no alcanza. Hay que fiscalizar, hay que en las redes compartir, informar y de vuelta fundamentalmente impactar en el metro cuadrado de cada uno de nosotros, con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Digo, ahí está la campaña real y donde se va a ganar o perder esta elección. Bueno, Yamil, te agradecemos mucho. Es la segunda vez que felicitaciones por la labor de padre sabatino, porque es la segunda vez que te entrevisto en poco tiempo y siempre estás con tus niños, eso habla muy bien de vos. Un cariño grande y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias por el llamado, abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con el dirigente macrista liberal porteño, Yamil Santoro, uno de los dirigentes jóvenes muy entusiastas y muy activos en estas últimas semanas, tanto en los medios como en las redes sociales, buscando estrategias, como él mismo explicó, para ver si Juntos por el Cambio puede revertir la tendencia electoral que marcaron las primarias del 11 de agosto. No te presenté, Carlitos, ¿cómo te va? Comenzamos muy a las apuradas porque teníamos también esta entrevista que vino bien, sí. Pero ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, Pepe, la verdad, un gusto estar con vos como siempre, con todo el equipo. Bueno. A las apuradas, pero siempre es lindo. Siempre al estilo reglas. Vamos a ir enseguidita a la pausa, pero así ¿tenemos algún dato? Recordemos nuestras vías de comunicación. Así es. Nuestro número habitual de WhatsApp, donde ya estamos recibiendo mensajes, el 2617 170211. Sí. Allí ya se van comunicando y bueno, cuando quieras podemos comenzar con los mensajes. Bueno, vamos a ir entonces a la tanda de las 9:30, ya son las 9:32 y volvemos en unos minutitos con nuestro programa. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Nueve 33 minutos. En las tierras del sol. 101.5 MHz. Red 101. Chocolesa, somos el nombre del chocolate. Tenemos amor por el chocolate y pasión por nuestros alfajores. Visita nuestra planta modelo en Coronel Díaz 343 Ciudad y también en Avenida Las Heras 435 Mendoza. Chocolesa, somos el nombre del chocolate. Si tú tienes lagrimitas al salir, no. Si tú tienes muchos nudos al salir, no. Si se enjuaga facilón y te queda ricolor, porque tiene suave niños. Sí. Si se enjuaga facilón y te queda ricolor, porque tiene suave niños. Sí. Conoce la nueva variedad de Suave Niño, pH balanceado, pura diversión. Fórmula 3 en 1 con caléndula, sin lágrimas y sin colorantes. Próbala. Porque tiene suave niños. Sí. Hades presenta Las bondades de Hades. Para hablar de las bondades de Hades hay que tomar un poco de aire. Ahí voy. Vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, proteínas, zinc, micronutrientes, macronutrientes y es muy rico. Uf, vale la pena. Hades lo tiene todo.
Desde 1986 y día a día, Jonathan, Sociedad Anónima, está al servicio de la industria metalúrgica. Tanques metálicos en general, trailers, unidades para el área petrocarburífera y minera y construcciones modulares. Es la línea productiva de Jonathan, Sociedad Anónima. Además de un gran grupo humano altamente capacitado, logramos rapidez en la entrega y excelencia en calidad. Jonathan, Sociedad Anónima. Avenida Acceso Este, kilómetro 8, Maipú, Mendoza. Administración 4-911-352. La publicidad está cambiando. 75% de tus consumidores están online. Los soportes tecnológicos reemplazan al papel y lo que se ve o se escucha pasa todo por tu celular. Malara Publicidad. Sociabiliza tu marca. Contactanos 2613-678902 o en Tiburcio Venegas 708 primer piso. Malara Publicidad. Buenas ideas. www.malarapublicidad.com.ar. En Repuestos Bechara encontrás todo para el automotor. Atendemos tu necesidad de forma única, con precios incomparables y calidad asegurada. Nuestra vasta experiencia nos posibilita contar con los mejores proveedores de repuestos. Encontranos en nuestras dos direcciones, calle Santa María de Oro 745 Luján de Cuyo y en Ruta 15, kilómetro 36 Ugarteche. Repuestos Bechara. Desde 1925, brindando soluciones para el automotor. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica, te invita a conocer los servicios profesionales de los doctores Néstor Arraez y Marcos Nonino. Depilación definitiva Bella Shape 2, láser de picosegundos, tratamientos faciales, mesoterapia, AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica. Liniers 219, esquina Almirante Brown Godoy Cruz. Llámanos al 261-681-2824. Seguinos en Instagram y Facebook. Desde la ciudad de Mendoza, transmite Red 101. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Muy bien, continuamos con nuestro programa y tiene la palabra el señor Carlos Valverde. Así es. Bueno, durante 20 minutos nada. No, Pepe. Bueno, muy rápidamente. Excelentísimo, señor. Bueno, Pepe, simplemente dar un panorama del clima. Como sí, que siempre lo damos. Así es. Este fin de semana va a ser agradable, aunque con algunos cambios. Por ejemplo, la jornada de hoy, la máxima que se espera, según el Servicio Meteorológico, aproximadamente 20 grados. Bastante agradable. Ya para mañana un poquito más fresco, hay que estar, va a entrar un frente frío, lo cual va a determinar que la máxima esté rondando los 17 grados, claro, y la mínima los 5, es decir que ya hay que abrigarse un poquito. ¿Mañana? Mañana domingo, y se estima que hasta el jueves aproximadamente va a estar muy parecidas las jornadas al domingo. Hoy terminamos agosto. Así es. O sea que vamos a tener un comienzo de septiembre, una pre-primavera fría en la primera semana. Exactamente. Bueno, eso es siempre interesante. Bueno, no nos vamos a olvidar, ahora vamos a ir dando, si hay mensajes de los oyentes ya en los minutos que llevamos, los vamos pasando. Perfecto. Para no olvidarnos de ellos y no tener que darlos corriendo todos al final. Así es, por lo menos un par vamos a dar. Uno que no se ha identificado nos consulta respecto a la nota que recién escuchamos con Yamil Santoro. Nos dice, muy interesante la nota, ¿la van a subir? Sí, les recordamos que a partir de los miércoles buscan en nuestra página un link que vamos a determinar como reglas de juego, ahí van a escuchar todo el programa completo. Perfecto. Un link especial. Luego otro mensaje dice, eso de mentira en las encuestas es cierto, todos se quejan de Cristina, pero de pronto nadie la votó, seguramente porque hicieron el famoso voto castigo. Qué confundidos como sociedad si pensamos que las elecciones son una peleita de secundaria pasajera. Esto dice Juan Ignacio Manrique.
Es el otro mensaje. Así es, el otro mensajito, y a ver si quedan otros, reviso, no, esperamos luego más mensajes. Sí, lo que dice Juan Ignacio, bueno, el tema es que otro argumento que hubo en como evaluación del fracaso de la mayoría de las encuestas es que mucha gente esta vez no dijo que iba a votar por el kirchnerismo. Es una de las deducciones, ¿no? Pero bueno, son conjeturas, son especulaciones. Lo cierto es que la gente se expresó, más allá de que hubo algunas denuncias formuladas por los sectores que participaron en la contienda electoral. La gente se expresó. Fue una primaria atípica porque no se dilucidó ninguna interna, como lo hemos dicho muchas veces, y las consecuencias políticas se ven ahora con una situación muy inestable en lo económico, un gobierno que está debilitado tratando de hacer pie, como explicaba nuestro entrevistado hace algunos minutos, y la oposición, fundamentalmente el candidato presidencial Alberto Fernández, que es buscado por todos, pero que todavía no es candidato, o sea, no es presidente electo. Es un candidato muy votado en las PASO, muy legitimado en las PASO, pero que todavía tiene que esperar la contienda electoral definitiva, para la cual falta mucho. Por eso se apela al diálogo, al esfuerzo por buscar consensos. Esa debe ser nuestra obligación como ciudadanos y como periodistas, como analistas políticos, como comunicadores. Tenemos que tender a calmar las aguas, más allá del descontento lógico por la situación económica. Nosotros teníamos guardado el audio de Macri. Así es, ahí estamos coordinando con Marita. Sí, justamente esto fue el día el jueves, el jueves donde aprovechó un acto donde habían empresarios y era la botadura de un buque, y bueno, con bastante sinceridad habló, ¿no? Sí, lo escuchamos y hago una pequeña reflexión al respecto. Los argentinos estamos viviendo realmente, a partir del resultado de las PASO, un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. Y quiero también otra vez reiterar que entiendo el desahogo y el enojo de muchos argentinos que me expresaron en las PASO a través de su voto, el cansancio de nadar contra la corriente de hace mucho tiempo, y especialmente, muy especialmente el último año y medio, que fue muy duro para todos. Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo, por eso estoy acá, porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas e implementando todas las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre y resolver esos problemas que afectan el día a día, que impactan en los precios, en los salarios, en la capacidad de llegar a fin de mes. Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoístas, jamás los han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Cuando asumió el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le pedí que se ocupara de esta crisis para que esta crisis no haga sufrir más a los argentinos, que hoy sienten que ya no tienen más espalda para soportar todo esto. Por eso estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta el bolsillo de los argentinos. Y por eso también ayer el ministro planteó medidas que buscan reducir este riesgo. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Jamás he especulado.
Y eso significa no patear los problemas para adelante. Y esta decisión surge de haber escuchado a los propios y a la oposición, porque creo que es fundamental, que es necesario encontrar acuerdos entre todos. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente, pero nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos de una u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país, sabemos el peso que tiene cada paso que damos y cómo incide en el presente y en el futuro de los argentinos. Y también sabemos muy bien qué hacer para incidir que ese presente y ese futuro sean los más tranquilos y ordenados posibles. Todos debemos aprender a pensar en el país en el largo plazo y colaborar para que exista una institucionalidad democrática que permita su desarrollo. Está en nuestras manos contribuir a esa tranquilidad, sin generar miedo ni desconcierto, sino un clima de paz y de encuentro. Bueno, un mensaje largo, sí, que valía la pena recordar, fue el jueves. Exacto, sí. Recordemos que el miércoles el ministro había anunciado el estiramiento, o sea, la decisión del gobierno de buscar prolongar los plazos, de la deuda, el anuncio del envío de proyecto al Congreso. Después de estas declaraciones de Macri, las cosas siguieron igual o peor, y por eso derivamos en el viernes tumultuoso de ayer, que marcó el cierre de una semana hábil muy muy complicada. ¿Qué quería yo? ¿Por qué quería que escucháramos al presidente en este mensaje y hacer una breve reflexión? Primero porque fue la segunda vez que admitió errores. Primero lo hizo después de las PASO, ese miércoles en el que corrigió su enojo inicial cuando él había culpado a los ciudadanos que no lo votaron por la casi a la muy probable reincursión del kirchnerismo del poder. Después se retractó, pidió disculpas y dio un mensaje conciliador. Pero esta vez, en este acto, en un acto de corte naval, el presidente hizo su segundo mea culpa e hizo un planteo bastante sensato desde mi punto de vista. Ahora, yo coincido con mucha gente que habrá escuchado o que escucha estos mensajes y que estará comentando y ya no convence al presidente. Es cierto, es cierto. Es cierto que ya el discurso de Macri está un poquito agotado. Las promesas de Macri ya no son vistas de la misma manera. La realidad económica juega en contra de avances que ha habido en lo institucional, indudablemente en estos casi 4 años, pero que habrá que evaluar en otro momento. Todo eso es cierto. Ahora, lo que no podemos dejar de valorar es que el presidente esté haciendo un llamado al diálogo, al consenso y a que alguien le tienda una mano desde el punto de vista político. Por eso me parece que ahora le corresponde a la que todavía es oposición, al frente de todos en este caso, le corresponde, bueno, ver cómo se realiza a través del Congreso o cómo se busca a través del Congreso el consenso para un proyecto que se transforme en una ley con respecto a al manejo de la deuda, que dé credibilidad no solamente al presidente Macri, sino a toda la dirigencia política, porque en esa dirigencia política también está inmersa la que se va a tener que hacer cargo de la construcción del país el 10 de diciembre si los resultados de las PASO se trasladan al 27 de octubre. Por eso era importante traer este mensaje del presidente Macri, porque más allá de la reiteración de frases que ya no convencen, como decíamos recién, hizo un nuevo mea culpa, justificó la derrota en las PASO, dijo entender el voto bronca de casi el 70% de la ciudadanía argentina,
pero pidió comprensión para que institucionalmente la Argentina se mantenga por los carriles que corresponde y para que en la práctica todo esto que estamos viendo no salte por el aire, ¿no es cierto, Carlos? Así es, sí, la verdad que muy complicada la situación, pero sí, en ese contexto es como que tiene un sinceramiento más allá de que pueda o no convencer, ¿no? Que claro. Lo manifiesta. Se esperan medidas, ya anoche se esperaban medidas económicas, algunos decían que podía haber anuncios hoy. Clarín en su portal está colocando en estos momentos que la Casa Rosada le pidió al Banco Central que juegue más fuerte desde el lunes para contener al dólar. El gobierno debatirá durante todo el fin de semana nuevas herramientas para evitar saltos en la cotización. Pero el Banco Central, al mando de Sanleris, ya tendría aval para intervenir agresivamente en el mercado cambiario. Esto es muy importante, esto se está manejando periodísticamente en estos momentos y todo indica que lo que podían ser anuncios a realizar hoy, sábado, se trasladarían al primer día de la semana, al lunes, al primer día hábil y posiblemente, como ya pasó cuando asumió la CUNSA, antes de la apertura de los mercados para tratar de tener un impacto más favorable. Sí. Bueno, hasta ahora se estaba probando lo que definen los economistas como el goteo. Sí. Y ahora, bueno, ya se va a cambiar de estrategia, es lo que se está anticipando, ¿no? Claro. Quien tuvo también algunas palabras que buscaron colocar alivio, para mi gusto fueron bastante oportunas, fue Roberto Labaña. Así, en este caso lo que vamos a escuchar es un reportaje luego de que hizo un anuncio respecto de una propuesta de emergencia alimentaria que hace como candidato presidencial. Así es. En este caso estuvo ese mismo día en La Nación Más, el mismo jueves, y allí realizó unas declaraciones hablando tanto de esas propuestas como de las medidas del gobierno nacional. Recordemos que Roberto Labaña es candidato a presidente por consenso federal, pero ha sido elemento de consulta en todos estos días en virtud de su de lo fuerte que tiene como político y profesional, que es la economía, ¿no? Escuchemos estos conceptos de Labaña. El total de los intereses de la deuda son del orden de los 2,5 puntos del Producto Bruto. En este caso estamos hablando de cifras de 0,3, 0,2% del Producto Bruto, de manera tal que ahí hay una decisión de hacia dónde uno dirige los recursos públicos. El anterior equipo de Hacienda tenía durante 2 años una postura absolutamente cerrada. Lo único que ocurría era que la tasa de interés era cada vez más alta y en consecuencia empeoraba el costo. Bueno, había forma de hacer las cosas de manera distinta. Hoy hay forma de hacer las cosas distintas. Hoy lo han tenido que hacer distinto. Financial Times, que es la publicación más reconocida en materia financiera, tiene un título hoy que dice: Argentina reprograma deuda por 101 billón billón americano, claro, ¿no? De dólares. ¿Reprogramar deuda es lo mismo que reestructurar deuda? Y habla de reestructuración también. Es en definitiva es lo mismo. Cuando usted altera las condiciones originales de emisión, eso implica una reestructuración. Hay algunos que hablan de un default selectivo. ¿Está de acuerdo con eso? Yo no llegaría tanto, yo no llegaría a ese punto. A veces se ponen muy preciosistas. De hecho, hay fondos privados y demás que en sus cláusulas sobre dónde se puede invertir dicen: frente a un evento como que esto que ha ocurrido en Argentina hay que desinvertir porque eso está en default. Pero en términos macro yo no llegaría para nada a ese punto. Sí lo llamaría lo que es una reestructuración de la deuda. ¿Ayudaron las medidas que se tomaron en el día de ayer?
A ver, tienen algo positivo y es el reconocimiento de que hay un fracaso de esta política de altísimas tasas de interés y concentrar todo en la idea de que lo único que no se puede tocar y lo único que hay que pagar es lo que tiene que ver con la deuda. Y eso tiene un límite y el límite lo ha tocado ahora el gobierno y se ha visto afortunadamente, y esto hay que reconocérselo al nuevo equipo del Ministerio de Hacienda, de cambiar el diagnóstico y aceptar que esto ya era inviable. ¿Ve como positivo la incorporación de la CUNSA como ministro de Hacienda? Veo como positivo la incorporación. A ver, tengo la mejor de las opiniones de la CUNSA, pero digo, para no hacer cosas personales, veo positivo que este Ministerio de Hacienda opera de manera distinta que el anterior Ministerio de Hacienda. ¿En qué sentido? Bueno, en que reconoce que la situación ya era inviable y que había que aceptar que había que reestructurar de alguna manera alguno de los aspectos de la deuda. ¿Y esto se podría haber reconocido mucho tiempo antes? Sí, claro, 2 años antes. 2 años antes. Así es, así es. ¿Y por qué se cree que tardó tanto, se llegó a este punto? A veces hay ideología, ¿no? A veces hay ideología, por muchos lados se les explicaba que esto era inviable y sin embargo no escuchaban. Bueno, puede ser ideología. Hagamos un poquito de memoria, porque uno de los problemas es que en Argentina tenemos muy poca memoria. La primer crisis de este gobierno se produjo en diciembre de 2017, un mes y medio después de haber ganado muy ampliamente las elecciones. La famosa conferencia de Sturzenegger. La segunda crisis se produjo más grave que la anterior, se produjo en marzo del año 18, menos de 6 meses después de haber ganado las elecciones. ¿A quién le echan la culpa? Ahí no había paso, no había una oposición que hubiera ganado las elecciones, simplemente hay momentos en que todos los artilugios que se hacen para demorar el reconocer los errores terminan emergiendo y aparece la realidad. Muy bien, una interesantísima entrevista a Roberto Labaña, captada por Carlitos Valverde durante la semana. Esta entrevista nosotros le agradecemos mucho, tiene mucho valor periodístico, es una puerta que se ha cerrado, pero no ha pegado el portazo Labaña. No, que estaba tranquilo. Labaña hizo estas declaraciones en el canal La Nación Más, es el canal de televisión del diario La Nación de Buenos Aires. Muy interesante, valía la pena escucharla. La verdad es que uno dice cómo Roberto Labaña no tuvo más protagonismo, por qué la famosa tercera vía electoral se pinchó, no por Labaña, por algún candidato alternativo que nos hubiese llevado a otro escenario electoral distinto al que tenemos ahora. ¿Quién fue el que alentó tanto la grieta? ¿Por qué querían la competencia Macri-Cristina? Y no se dio otra cosa, porque Labaña, con sus casi 80 años, tiene una capacidad y una lucidez realmente envidiables, y uno le encuentra sensatez y ecuanimidad en muchas de las cosas que vierte sobre la situación argentina, más allá de que se pueda compartir o no desde el punto de vista de la concepción económica lo que él sostiene, pero aparece como muy sensato. Y el hecho de que esté en estos momentos avalando los pasos que ha dado el gobierno de Macri al dejar de lado a Duhovne y colocar al ministro Lacunza, al cual él ha ponderado como profesional y como técnico, es muy alentador en este momento. Entonces, habría que sumar la templanza de Labaña a esta tensión política que se vive en estos días, ¿no es cierto, Carlos? Sí, la verdad que
es otro clima, ¿no? Perdón, son estas situaciones donde lo que nos decía este dirigente tan joven hace falta en estos momentos, ¿no? Que realmente, digamos, la cordura es lo principal por sobre las visiones personales, las ambiciones personales. Por eso es de desear que si se produce el debate legislativo del proyecto sobre el estiramiento de la cancelación de la deuda que propone el gobierno, haya un poco más de cordura, de tranquilidad, de templanza en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, y demos una imagen civilizada de debate político, que es lo que está necesitando la Argentina en momentos tan difíciles, ¿no? Antes de irnos a una nueva pausa, precisamente en estos momentos, recién reflejábamos una información de Clarín.com, ahora lanación.com pone: tras verse con Melconian y Lustó, la CUNSA busca calma económica y dólares. Cerca del ministro Lacunza dicen que antes que por un cepo optaron por reprogramar la deuda. Quejas por los dichos de Fernández. Esto es importante, este dato que refleja La Nación de fuentes del Ministerio de Hacienda. Estarían negando la posibilidad de un cepo cambiario, que era un rumor muy fuerte ayer y anoche sobre el cierre de la jornada periodística, no solamente la jornada bursátil, ¿no? Si se ha reunido con Melconian y con Lustó, se ha reunido con dos opiniones muy valederas. Lustó, de alguna forma un crítico de la política del macrismo en algunos momentos, es ahora candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el oficialismo, pero es una voz autorizada. Y Melconian, que es amigo del presidente Mauricio Macri, que tuvo al frente del Banco de la Nación, pero que nunca pudo acceder al Ministerio de Economía o al Ministerio de Hacienda por distintas razones que desconocemos, Melconian también tiene buena relación con Alberto Fernández y con economistas que acompañan a Alberto Fernández. Si se ha entrevistado con Lacunza, quiere decir que también por ese lado se está buscando alguna sintonía o alguna intermediación entre equipos económicos para calmar las aguas tan turbulentas que vivimos en estos días. ¿Te parece una nueva pausa? Así, luego tenemos muchos mensajes, así que volvemos con ellos, ¿te parece? Vamos ahora. Bueno, vamos, porque la verdad se nos han juntado muchos y les agradecemos a los escuchamos oyentes. Ahora y después vamos a la pausa. Algunos, relacionado a todo lo que venimos charlando, dice: qué triste ver con cuánta necedad se juega con el futuro de la patria y la dignidad de los argentinos, dice Majo Rodríguez. Vamos a otro, dice: tengo una duda. ¿Macri es ingenuo o no le irriga el cerebro? Siempre fue obvio que lo de Fernández con el botín de los corruptos compran conciencias y dignidad, dice Roxana Guillón. Gracias, Roxana. Tendríamos que debatirlo un rato. Sí, la verdad. ¿No? Vamos a otro, de Mauro López en este caso, dice: ¿a alguien le cabe duda de que las conciencias pasan por Wall Street? Todo tiene precio. Está bien, muchas gracias por el mensaje. Continuamos con otro más, dice: los escucho siempre y al programa que sigue, muy profesional y serio, sin odios. Facundo Robledo nos dice. Es la intención, muchas gracias por reconocerlo. Nos vamos al último de Rosario, dice: ¿cómo recuperamos la salud mental que nos quitan con estos hechos? Necesitamos aprender a pensar. Claro, es muy buena la reflexión, Rosario, y sí, hay que no desenchufarse, hay que mirar las cosas desde otra perspectiva, pero realmente es difícil, lo admito, pero es interesante que también podamos reflexionar esto en estos momentos tan difíciles. Ahora sí, vamos a la tanda, ya volvemos. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Cuatro minutos. En invierno, la batería de tu auto suele fallar y por lo general dejarte sin movilidad.
En Baterías Cortese estamos preparados para darte solución y en forma inmediata. Fábrica fundada en 1955 por la familia Cortese y tras más de 64 años continúa con excelencia en precios, servicios y calidad. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. Servicio a domicilio sin cargo. Encontranos en Sarmiento 813 de General Gutiérrez en Maipú. Teléfono 497-8993 261-722-0007. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. En Tecno, hoy como siempre, seguimos pensando en vos. Ahorra pintando con Tecno. Ahora con mayores descuentos y más cuotas con todas tus tarjetas. Para que pintar con los colores que elijas sea cada vez más fácil y económico. En cualquiera de nuestras sucursales o ingresando a pinturastecno.com.ar, conoce todos los planes que tenemos para vos. Porque hoy más que nunca, en Tecno, seguimos pensando en vos. Crecí y diferenciate con el Instituto de Desarrollo Comercial. Contamos con un set de herramientas especialmente adaptadas a tus necesidades. Conoce más en idc.org.ar. Instituto de Desarrollo Comercial, Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, Gobierno de Mendoza. Este invierno, en Paul Javer Neumáticos, encontrás las mejores ofertas y los planes de pago que necesitas. Tren delantero con ahora 12, jueves, viernes y sábado. Con tarjeta naranja, 10 cuotas sin interés. Yokohama y todos los neumáticos de alta gama con mejor precio-calidad. Además, todo lo necesario en neumáticos agrícolas y viales. Búscanos en nuestra web www.poljaverneumáticos.com y en las redes sociales, seguinos en Instagram y Facebook. En Zona Este, te esperamos en nuestro local de Rivadavia y en Gran Mendoza, en Luján de Cuyo, Balcarce 102, frente a la plaza. 4-988-783. Con Paul Javer Neumáticos no hay huella que se resista. Este sábado, a partir de las 10:30, Panorama Internacional Red 101. Un análisis en profundidad de la actualidad internacional y su repercusión en el país y la provincia. Con el licenciado Augusto Grilly Fox y Carlos Valverde. 101.5 Red 101 www.red101.fm. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Muy bien, las 10:07 de este sábado, continuamos con nuestro programa. Bueno, en todo este contexto económico tan complicado, esta semana que finaliza ha tenido mucho protagonismo la mesa de enlace, han tenido mucho protagonismo las entidades del campo que han mantenido reuniones de consulta tanto con las autoridades como con sectores de la oposición, concretamente con Alberto Fernández, en el marco de la gran expectativa que las entidades ruralistas tienen sobre la situación de la economía y lo que va a ocurrir después del cambio de gobierno, ¿no? Después del 10 de diciembre. Nosotros estamos en comunicación telefónica con el presidente de Coninagro, una de las 4 entidades de la mesa de enlace, el mendocino Carlos Yanisoto. Carlos, buenos días, un gusto saludarte. Un gusto saludarte también para mí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, habrás escuchado mi introducción, vos tenés la palabra, ha sido una semana muy activa, tanto para Coninagro como para el resto de las entidades. ¿Cómo ven la situación económica? ¿Cómo ven la situación para el sector de ustedes en virtud de las charlas que han tenido con el gobierno y con los sectores opositores? Mira, bueno, dividiendo si me permitís tu inquietud y reflexión. Sí, sí. En primer lugar, lo realizado esta semana corresponde a la agenda de Coninagro. Sí. Mostrar que tiene propuestas, que sabe o que pretende conducir un programa
agroindustrial cooperativo para el crecimiento, para el asociativismo, para contener a los pequeños y medianos productores, un cambio de políticas de donde lo financiero sea un instrumento y no sea un fin en sí mismo. Fue un acto donde se presentó el campo y la política, donde estuvieron presentes la mayoría de los candidatos. Esto es un hecho político interesante porque, miren, si hay algo que está faltando en este momento son criterios de unidad, criterios de consenso. Claro. Y bueno, el cooperativismo está unido y tiene contenido. El segundo hecho político es que la mesa de enlace también está unida, mostrando una faceta muy importante que todo el sector más dinamizante de la economía argentina está hablando el mismo idioma. Le presentamos 14 puntos que coincidimos a la mayoría de los candidatos, lo hicimos esta semana con Fernández, en una reunión que para mí fue satisfactoria, porque habernos aceptado que fuéramos, habernos aceptado el documento, teniendo una charla que no se basó en el pasado, sino mirando hacia adelante, me parece que es algo optimista, más allá que haya personas que tienen un recuerdo muy profundo de lo duro que fue en la época kirchnerista con el campo. Sí, la 125. Opta para mirar hacia adelante y, claro, muchachos, alguna vez tenemos que terminar con el pasado, y si hay una visión que es la que encontré yo, predispuesta a conversar a favor de los productores y a favor de la agroindustria, y bueno, hay que aprovecharla, ¿no? Quedarse en la historia, ¿no? Claro, claro, sí, el famoso recuerdo de aquella resolución 125 que fue la que generó aquel conflicto, y que precisamente, bueno, Fernández estaba en aquel gobierno, ¿no? Pero sí, pareciera que en ese sentido el candidato presidencial del kirchnerismo, del Frente de Todos, pretende dar vuelta a la página, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entiende, ese fue lo que yo percibí en la charla con él, que duró casi una hora. No te digo esto porque ha habido en el ámbito agroindustrial ruido en declaraciones que desde Coninagro, y personalmente he dicho que me ha parecido buena la reunión, es que claro, si no establecemos puentes, viejo, acá no se termina más la problemática. No hay que ser ingenuo, hay que crear castillos artificiales, pero si la persona hace autocrítica, dice, en los 14 puntos me interesan, coincido en la mayoría, trabajemos, claro, bueno, hay que mirar hacia adelante, porque si no podemos seguir, y el presente, que fue la otra pregunta que creo que vos me hiciste, es un presente sumamente difícil, en donde fundamentalmente la mayoría de los ciudadanos estamos siendo perjudicados y empobreciéndonos, y lo que necesitamos del arco político es unidad, es consenso. Bueno, hacia eso el sector del campo es lo que está, y el cooperativismo es lo que está intentando unir, y no que el pasado nos determine en una constante desunión y en una constante grieta, ¿no? Claro, claro. A propósito, bueno, ¿cuál es, con tu experiencia, tantos años en el cooperativismo, bueno, un poco cómo ves la situación actual? Porque realmente el presidente ha hecho un llamado a la conciliación. Ha habido algunas señales interesantes. Nosotros más temprano escuchábamos una entrevista que se le hizo en Buenos Aires a Labaña, reconociendo que son medidas tardías, pero dándole algún crédito a la nueva gestión económica a través del ministro Lacunza. Ahora, ¿cómo ves esta transición? ¿Cómo ven ustedes desde el cooperativismo esta transición? Porque todavía nos falta mucho tiempo para las elecciones y después vendrá la transición del cambio de poder. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación puntual? Es muy largo, ¿viste? Y acá hay un aspecto que la naturaleza no espera. Claro. Entonces el campo también necesita algún gesto para ver cómo enfrentamos desde nuestro sector de la industria el ámbito, el momento que estamos frente a la poda, frente a la fertilización, en otros sectores la futura siembra. Se necesita gesto, y para eso la forma es la unidad. Fíjate vos que cuando nosotros entrevistamos a Labaña, en la mesa de enlace, él en esa reunión también dijo, mire, me acaba de hablar Lacunza,
y quiere que nos reunamos para ver, consensuar algunas medidas. Ese es el camino, ese es el camino que ojalá se profundice en medidas concretas, buscando que esto tenga algo de estabilidad para que el sector productivo pueda tener una seña en que la producción y el empleo tenga señales favorables. Y en eso el asociativismo pensamos que es una alternativa muy interesante, las alianzas estratégicas para afrontar estos momentos, ya sea para la compra de insumos, para en fin, este aumento de costos que ha sido y es que está fuera de todo parámetro y se ha despejado o se ha alejado del poder adquisitivo que tenemos los productores, ¿no? Claro. Sí, Carlos, aquí lo saluda su tocayo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien. Bueno, estaba leyendo también muy interesante lo que ha publicado Coninagro, un semáforo de economías regionales, donde dan un panorama muy interesante de cómo está cada sector, ¿no? Exactamente, este es un indicador nuestro que sale de todos los meses y nos muestra la situación. Y vos ahí podés apreciar que hay alguna, que los commodities están más o menos acomodados porque hay un dólar que más o menos les favorece. Los ponen con prosperidad ustedes. ¿Cómo? Algunos los ponen con prosperidad ustedes, en datos de prosperidad. No con prosperidad porque hay, pero el tema de todo esto que es circunstancial, ¿viste? Porque claro, ese mismo dólar para otras economías es una pesada carga. Exacto. Porque todos los insumos están dolarizados, entonces te tiran para abajo ese semáforo donde surgen los ojos. Hay en crisis, por ejemplo, el vino y el mosto. Claro, nosotros la vitivinicultura estamos en una situación ya larga, de muchos meses de un rojo profundo, de una crisis muy grande en el precio al productor y las pequeñas y medianas bodegas. Lo mismo sucede con los cítricos, con el sector forestal. Ahora, ¿cuál es la posición nuestra? La posición nuestra es que haya una política integral, una política a largo alcance, que podamos tener financiamiento, que no existe absolutamente nada de eso, y esto de valor dólar alto, dólar bajo, lo que necesitamos es un dólar competitivo, pero integrado en una política de estabilidad, si no, es una carrera que en definitiva paga toda la ciudadanía, porque cada devaluación es un retroceso en el bolsillo. Claro, claro. Carlos, ya que hablamos del vino y antes de despedirnos, ¿cómo vieron ustedes desde los sectores vitivinícolas que integrás y representan esta medida del gobierno local de comprar 100 millones de litros para tonificar el precio? Es una medida que alivia. Ajá. No va a solucionar en absoluto. Esto ya lo veníamos viendo. Aquí la solución es exportar, pero tenemos retenciones, no tenemos reintegros. En esto el gobierno, a nuestro criterio, fue demasiado dogmático en toda su postura, claro, que nos ha conducido un poco a esta situación nacional que vivimos, porque creemos que en algunas circunstancias, vos tenés que decir, bueno, en esto se justifica que por lo menos se varíen las medidas macroeconómicas para mejorar temporariamente la situación y después volvamos. Nosotros lo que habíamos planteado en octubre del año pasado es que por lo menos sobre el stock hubiera reintegros y se sacaran las retenciones temporariamente para sacar los 300 millones de litros, claro, que había mercado internacional, y no que tenemos que usar reservas públicas que pueden ser volcadas a otras necesidades. Está faltando esa articulación y esa rapidez que tiene que tener la política para solucionar problemas antes que se instalen, y bueno, y ahora salimos con esta medida que seguramente es un alivio, pero que no esperemos grandes milagros. Claro, perfecto. Carlos, bueno, muchas gracias por tu tiempo, sé que estás con muchas actividades, pero queríamos reflexionar un poco sobre toda esta situación y era muy oportuna tu palabra. Seguimos en contacto en cualquier momento, Un gusto conversar con usted y ver si entre todos podemos llevar un poco de luz. Exactamente, esa es la idea. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con el titular de Coninagro a nivel nacional, el mendocino Carlos Yanisoto, sobre toda la problemática económica, y de paso hablamos de estos temitas del vino, que bueno,
Carlos Yanisotto, como se sabe, es un dirigente vitivinícola también muy activo a través de ACOVI, ¿no? Así es. Bueno, ¿tenemos mensajes? Sí, ¿Hay más mensajes? Tenemos uno que no hemos leído, bueno, de Matías Masuto. Dice: buenos días, como siempre felicito por el programa y profesionalismo de quienes lo hacen. Muchas gracias. Lamentablemente nuestra sociedad siempre está dividida y eso nunca nos permite avanzar como un país normal. Ojalá que esto algún día cambie, que en vez de acusaciones se hagan responsables todos. Bueno, muy interesante la reflexión, muchas gracias a y a todos los mensajes de nuestros oyentes, que es algo muy lindo, muy grato de todos los sábados, ese contacto permanente con la gente que nos escucha, porque entre todos opinamos y entre todos podemos también aportar ideas, ¿no? Para esto que es... Y esa sintonía general de que queremos consenso, queremos tranquilidad, queremos apuntar al mismo lado. Claro. Bueno, son las 10:20. Le voy a pedir a Marita una pequeña pausa, si es posible, así separamos un poco los temas, porque en el tramito final quería comentar un poco o recordar qué es lo que se vota mañana en Mendoza. No es un dato menor. ¿Te parece? Sí. Ya volvemos. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. En Tecno, hoy como siempre, seguimos pensando en vos. Ahorra pintando con Tecno, ahora con mayores descuentos y más cuotas con todas tus tarjetas, para que pintar con los colores que elijas sea cada vez más fácil y económico. En cualquiera de nuestras sucursales o ingresando a pinturastecno.com.ar, conoce todos los planes que tenemos para vos, porque hoy más que nunca, en Tecno, seguimos pensando en vos. En invierno, la batería de tu auto suele fallar y por lo general dejarte sin movilidad. En Baterías Cortese estamos preparados para darte solución y en forma inmediata. Fábrica fundada en 1955 por la familia Cortese y tras más de 64 años continúa con excelencia en precios, servicios y calidad. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. Servicio a domicilio sin cargo. Encontranos en Sarmiento 813 de General Gutiérrez en Maipú. Teléfono 497-8993 261-722-0007. Baterías Cortese, la batería que usted se merece. Crecí y diferenciate con el Instituto de Desarrollo Comercial. Contamos con un set de herramientas especialmente adaptadas a tus necesidades. Conoce más en idc.org.ar. Instituto de Desarrollo Comercial, Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, Gobierno de Mendoza. En Bicicletas Evolution, ganale a la inflación con esta oferta. Top Sunshine Rodado 29, cuadro de aluminio Shimano 21 velocidades, suspensión delantera y frenos a disco en 12 cuotas sin interés de 1.912 pesos o en 18 cuotas sin interés de 1.275 pesos. Y de regalo, casco, inflador y juego de luces. Bicicletas Evolution, Godoy Cruz y Costanera, Guaymallén. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica, te invita a conocer los servicios profesionales de los doctores Néstor Arraez y Marcos Nonino. Depilación definitiva Bella Shape 2, láser de picosegundos, tratamientos faciales, mesoterapia. AN, Instituto de Cirugía Plástica y Estética Médica. Liniers 219, esquina Almirante Brown, Godoy Cruz. Llámanos al 261-681-2824. Seguinos en Instagram y Facebook. Este invierno, en Paul Yaver Neumáticos, encontrás las mejores ofertas y los planes de pago que necesitas. Tren delantero con ahora 12, jueves, viernes y sábado. Con tarjeta naranja, 10 cuotas sin interés. Yokohama y todos los neumáticos de alta gama con mejor precio-calidad. Además, todo lo necesario en neumáticos agrícolas y viales.
Búscanos en nuestra web www.polyaverneumáticos.com y en las redes sociales, seguinos en Instagram y Facebook. En Zona Este te esperamos en nuestro local de Rivadavia y en Gran Mendoza, en Luján de Cuyo, Balcarce 102, frente a la plaza. 4-988-783. Con Polyaver Neumáticos no hay huella que se resista. Desde la ciudad de Mendoza, transmite Red 101. Estás en Reglas de Juego por Red 101. Reglas de Juego, un nuevo estilo de análisis de los temas. Muy bien, el tramo final de Reglas de Juego de hoy. Ahí está tuiteando Adolfo Bermejo, el senador, el hermano del candidato a diputado nacional e intendente de Maipú. Dice: lo que menos necesita Mendoza son mensajes iracundos. Convocar al diálogo se hace imperativo en estos tiempos tan difíciles, aunque el olmo nunca dio peras. Cornejo le pegó duro a la oposición y los tildó de inútiles, dice Bermejo, Adolfo, el Bermejo mayor, con respecto a, bueno, a algunos dichos del gobernador, que obviamente está en campaña, porque a fines de septiembre, el domingo 29, se va a elegir gobernador y vice, se va a elegir al sucesor de Alfredo Cornejo, y en este contexto político y económico nacional, Cornejo cuida los intereses de su gobierno y trata de que su candidato, que es Rodolfo Suárez, corra con ventaja con respecto al Frente de Todos, que postula a Anabel Fernández Agasti. Bueno, precisamente antes de la pausa les decía, ya que aproveché lo de Bermejo para alargarlo ahora, porque bueno, mañana hay elecciones en 4 departamentos de la provincia, elecciones municipales. O sea que se elige mañana, se elige en San Martín, en San Rafael, en Tunuyán y en Lavalle, se elige intendente y concejales. Recordemos que estos son 4 de los 5 departamentos conducidos por el justicialismo en la provincia. No se plegó a este desdoblamiento el departamento precisamente que conducen los Bermejos, a Maipú. No desdobló. Sí desdoblaron estos 4 departamentos. Recordemos, este desdoblamiento de los intendentes justicialistas se hizo en el marco del conflicto político que generó la decisión a fines del año pasado, la decisión del gobernador Cornejo de firmar el decreto viabilizando aquella enmienda constitucional que estableció que los intendentes no podían ser reelectos por más de un periodo. Entonces, estos 4 intendentes justicialistas se apuraron al calendario, a la confirmación de las fechas del calendario electoral provincial, desdoblaron en sus departamentos y generaron una controversia con el gobierno que derivó en un planteo ante la Corte. Finalmente, recordemos que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en voto dividido, dispuso, resolvió a favor de la constitucionalidad del decreto de Cornejo, que aceptó la enmienda constitucional limitando la reelección de los intendentes a un solo periodo. Pero en una señal conciliadora, y como el proceso electoral ya estaba en marcha, dijo, bueno, pero el intendente de Lavalle, el intendente de Tunuyán, el intendente de San Martín y el intendente de San Rafael, por esta vez pueden intentar una nueva reelección. Pero ojo, que es la última. Sí. Bueno, por lo tanto, mañana Emir Félix va a buscar ser reelecto otra vez en San Rafael. Jorge Omar Jiménez, lo mismo en San Martín, creo que va por el 5º mandato, va a buscar. Sí. Roberto Rigui creo que va por la 6ª
en Lavalle. También. Y Martín Aveiro, que es el que menos reelecciones tiene, va por su segunda reelección en Tunuyán. O sea que mañana se elige intendente y concejales en esos 4 departamentos. Son las únicas elecciones que va a haber en la provincia. ¿Y qué dicen las tendencias? Y las tendencias dicen que se daría lo mismo que se dio en las PASO departamentales del mes de abril, cuando ganaron estos 4 intendentes, ¿no? Digamos, los pronósticos son favorables a estos 4 caciques justicialistas, pero habrá que ver el radicalismo, fundamentalmente, Cambia Mendoza, tiene expectativas en San Martín y en menor medida en San Rafael, pero los pronósticos vaticinan victorias de los 4 los 4 intendentes justicialistas que van por una nueva reelección. Así que mañana los ciudadanos radicados en esos 4 departamentos tienen que ir a votar por intendente y concejales. El resto de los mendocinos estaremos expectantes viendo qué resultados arrojan estos comicios. Así es, bueno, como decíamos, también fue una de las primeras grandes batallas a nivel local, ¿no? A nivel con el gobernador Cornejo. Y fue una pelea fuerte, sí, fue una pelea fuerte porque de alguna manera terminó de romperse una relación entre el gobierno de Cornejo y los intendentes justicialistas que no había sido buena en general, pero que se fue deteriorando con el transcurso del tiempo. En estos 4 años la relación con los intendentes justicialistas no fue la que esperaba Cornejo. Por lo tanto, bueno, mañana esto va a tener seguramente, si ganan estos 4 intendentes, va a tener un sabor a triunfo muy especial y va a ser aprovechado por la fórmula provincial del justicialismo, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Tanús, que a fines de septiembre van a intentar destronar al cornejismo del poder, ¿no? O sea que hay un incentivo muy especial y por eso también hay alguna expectativa de parte del radicalismo para ver si, aún perdiendo en 2 departamentos importantes con muchos votantes como son San Martín y San Rafael, aún perdiendo, logran acortar diferencias. Un poco sería el premio consuelo en caso de no ganar para el cornejismo. Así, interesante el justicialismo local. No me voy a extender en esto porque da para hablar mucho, pero tuvieron una interna muy dura, ¿no? Y después se unieron fuerzas nuevamente, ¿no? Y el justicialismo, sí, en eso dio un ejemplo, porque la unión del justicialismo mendocino entre el sector de los intendentes y el sector de la Cámpora, que es el que encabeza Anabel Fernández Sagasti, se unieron mucho antes de que se uniera el peronismo a nivel nacional para esta contienda presidencial. Ahora, acá meto la picardía periodística del análisis y la experiencia de muchos años. Los peronistas, cuando olfatean poder, son muy hábiles para unirse. Vamos a ver después, cuando son gobierno, cuánto duran en la unión, ¿no? Interesante, sí. Muy bien, las 10:32, hora de despedirnos. Saludamos a nuestro equipo de colaboradores, Carlos. Así es, tenemos a Marita Miranda ahí en la operación técnica puesta en el aire. Tenemos nuestro equipo de producción con Federico Toso y Silvana Toso, y por supuesto damos nuestro saludo a quien conduce este equipo, Sandra Bozzo. Así que estamos aquí todo el equipo completo y bueno, esperamos a Gonzalo que se reintegre, ¿no? La próxima semana, Dios mediante, también lo tendremos por aquí. Y bueno, y antes de despedirnos, le recomendamos que se quede en la sintonía de Red 101 porque ya llega el panorama internacional de la radio con la conducción de Carlos y de Augusto Grilli Fox. Sí, en simple colaboración mía, pero sí, después de unos minutos volveremos al programa. Y dicho sea de paso, tal vez que para calmar su ansiedad por el programa que ya empiecen, hace unos minutos Augusto nos trajo un riquísimo café. Excelente, sí, que en vez de saludarnos escuchamos la puerta, pero... Claro, y se fue el pase. Bueno, con reglas de juego volvemos, Dios mediante, el próximo sábado a partir de las 9. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Reglas de Juego, el análisis de los temas de la semana.